Orden en los racionales. Bien, en este video vamos a hablar un poco del orden en los números racionales. Esto significa que cuando hablamos de relaciones de orden en cualquier conjunto numérico, nos estamos refiriendo a las relaciones entre dos valores y las relaciones menor que, ¿cierto? Mayor que o igual que, ¿ya? En este sentido, ¿cierto? Cada vez que tomemos dos números cualesquiera, en el conjunto de los números racionales, siempre vamos a encontrar esta relación de orden. O sea, siempre que yo tome de a pares, un número va a ser menor que el otro, o va a ser mayor que el otro, o va a ser igual que el otro. Ya esta condición se llama tricotomía, ya por si acaso si a alguien le interesa. ¿Sí? Y eso, a eso nos referimos cuando hablamos de orden, ¿ya? Entonces, acá tengo dibujada una recta numérica, ¿ya? Donde tenemos centrado el 0 y hacia la derecha tenemos los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Recuerden que, como ya lo vieron durante el primer semestre, los números negativos, ¿cierto? Funcionan como un espejo de los números positivos, ¿ya? Eh, por tanto, van contando en realidad nuestro punto de referencia. El valor más importante aquí es el valor 0, ¿ya? Entonces, el 0 tiene mucha relevancia acá porque todos los valores, tanto positivos como negativos, están referenciados al 0. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del menos 2, estoy diciendo que está a 2 unidades, una unidad, 2 unidades, ¿sí? Pero en sentido contrario o en sentido negativo al 0, ya a la izquierda. Mientras que los valores positivos, ¿cierto? Por ejemplo, el 2 positivo está a 2 unidades, pero a la derecha, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros estamos en los números positivos, acá, ya cuando estamos en los positivos, entre más lejos estoy del 0, más grande es el número, ¿sí? Versus cuando estoy en los números negativos, ¿sí? Que entre más cerca estoy del 0, más grande es el número, ¿ya? Entonces, pensando en el valor absoluto de cada valor, ¿ya? O lo que ustedes le podrían decir el dígito, sin considerar el signo, en el caso de los positivos, entre más grande sea el número, más grande es, que es lo que estamos acostumbrados. Pero en los números negativos, entre más pequeño sea el número, sin el signo, el número solito, entonces quiere decir que es más grande. ¿Ya? Entonces eso a veces genera confusión. Pero frente a la confusión, nada, hay que tomarse un poco de tiempo, una pausa antes de responder y eso soluciona bastante bien el problema. ¿Ya? Entonces, vámonos a los números racionales, que los números racionales son aquellos que están entre medio de estos números enteros. ¿Ya? Entonces, para ordenar los números racionales, ¿sí? Voy a partir dándoles un ejemplo con racionales que tengan el mismo denominador. Ya voy a pensar en cuartos, ¿sí? Entonces voy a dividir todos mis enteros en cuartos. En este caso, porque vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Recuerden que yo puedo dividir mi entero en las partes que yo quiera. Podría dividirla en 2, en 10, en 7, en lo que yo quiera podría dividir cada entero. En este caso voy a tomar cuartos porque es fácil de dividir y es un número pequeño, solamente para ejemplificar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 0, ¿sí? Y como estamos hablando de a cuartos, vamos a ir contando, igual que siempre. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, ¿sí? Cuatro cuartos es el 1. Si sigo con los cuartos, tenemos 5 cuartos, 6. Es igual que contar, en el fondo. 6 cuartos, 7, 8 cuartos. 8 cuartos es el 2, ¿se fijan? ¿Sí? Y si sigo, seguiríamos contando hacia allá, ¿ya? Entonces, lo mismo hacia los números negativos, pero al revés, ¿cierto? Donde quería menos un cuarto, menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos, que es el menos 1, ¿verdad? Que es el menos 1 que está ahí.
¿sí? Bien, entonces, bueno, acá el 0, ¿cierto? Me lo salté, podría ser el 0 cuartos, ¿verdad? Para que hagamos la analogía, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga igualados mis denominadores, como vemos acá, el orden se transforma en el mismo orden de los números enteros, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer siempre que vayamos a comparar la cantidad entre dos racionales es procurar que nuestros denominadores sean iguales. Porque una vez que igualo mis denominadores, la comparación entre un número racional y el otro es simplemente ordenarlos por los numeradores. ¿ya? Entonces dejamos de pensar en el denominador y simplemente pensamos en el numerador. ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí más abajo. Que es el siguiente. ¿sí? Acá tenemos varios ejemplos donde los denominadores no son iguales. ¿ya? Entonces voy a poner un ejemplo más arriba, ¿sí? Donde los denominadores sean iguales. Por ejemplo, si yo tengo 7 octavos, ¿ya? Y tengo, por otro lado, 5 octavos, ¿ya? Yo sé que el 7 es más grande que el 5, por tanto, esto es mayor que, ¿sí? Entonces, cuando tengo los denominadores igualados, como lo que teníamos arriba, ¿ya? Basta con que yo me fije en los numeradores, en el número que está arriba, ¿ya? Entonces, si es más grande el número de arriba, entonces esa fracción es más grande que la otra, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de que los denominadores no sean iguales? Como son estos tres ejemplos que tenemos acá, ¿ya? Bueno, tenemos que igualar denominadores, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Es bastante simple, o sea, en realidad no es tan simple, o sea, sí es simple, pero a veces puede ser un poquito largo, ¿ya? O sea, que sea largo no quiere decir que sea difícil, solamente es largo, ¿ya? Requiere que estén mayor tiempo concentradas, pero eso no quiere decir que sea necesariamente difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar lo que hablamos en el video anterior, que es amplificar, ¿ya? Entonces, si yo amplifico las fracciones de tal modo que los denominadores quedan igualados, puedo comparar fácilmente. Entonces, vamos a tomar el primer ejemplo, donde tenemos números pequeños y todo es fácil y bonito, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de amplificar? En este caso, voy a amplificar esta fracción, el 4 séptimos, por el denominador de la otra. Es decir, voy a tomar 4 séptimos y lo voy a amplificar por 6. ¿Sí? Entonces, esta fracción me va a quedar 6 por 4, 24. Y en el denominador me va a quedar 7 por 6, 42. ¿Sí? Bien, y en la segunda tenemos la fracción 5 sextos, ¿sí? Entonces la voy a amplificar por el otro denominador, por 7. 7 arriba y 7 abajo. Recuerden que para amplificar se multiplica arriba y abajo por el mismo número. Entonces me queda 7 por 5, 35. Y obviamente abajo me va a quedar lo mismo que en el de arriba. O sea, 7 por 6 son 42. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más grande, la primera o la segunda? Recuerden, este era 24 y la otra era 35. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las dos es más grande? 35. Entonces, el signo va a abrir hacia el dígito más grande. ¿Ya? Entonces, ahí está resuelta. ¿Sí? No hay ningún problema ahí. Entonces, con la multiplicación cruzada funciona bastante bien. Algunos se lo enseñan con multiplicación cruzada, otro es así como les acabo de explicar, ¿ya? ¿Por qué los quiero llevar a la amplificación? Porque así siempre recuerdan el mismo procedimiento, que es amplificar. Entonces, cuando amplificamos ya tenemos como clara la noción de lo que estamos haciendo. Yo a veces les recomiendo poco a los estudiantes que busquen en YouTube videos, porque usualmente les dan muchos algoritmos, entonces tienen que aprenderse muchas flechas y muchas cosas.
Entonces, usualmente me pasa con mis estudiantes que me dicen, profe, pero este es cruzado, este es para el frente, este es para arriba, para abajo, como un pescado, y ya después con tantas flechas que hay, se confunden. En cambio, si ustedes siempre recuerdan que deben amplificar las fracciones para igualar los denominadores, ese proceso es solo un proceso. Y después ya la comparación es siempre la misma. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir para la suma. Cuando hagamos el video de la suma de fracciones, también tengo que igualar denominadores y vamos a usar el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, la idea es que se aprenda un proceso que le sirva para varios casos. ¿Ya? Y no varios procesos que le sirvan para cada uno para un caso particular. ¿Ya? Entonces, el proceso que estamos trabajando es el de amplificación. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente caso. ¿Ya? Por ejemplo, en el siguiente caso, se nos pone un pelín más arriba la dificultad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien podemos hacer la multiplicación, o sea, amplificar por 18 aquí, ¿cierto? Y por 12 acá, ¿ya? El 12 por el 18, el 10 por el 18, el 15 por el 12, ya son números un poco grandes, ¿sí? Entonces, la idea es que tratemos de trabajar con números más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En vez de amplificar por 18 y 12, vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿ya? Entonces, para eso vamos a realizar una tabla. Voy a escribir la tabla aquí a un costado. Esta tabla seguramente la aprendieron en años anteriores, es bastante simple, pero es bastante útil, ¿ya? Que es una tabla para realizar la descomposición prima de un número. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar los valores que vamos a descomponer, que son los denominadores, el 12 y el 18, y vamos a empezar a dividir, ¿cierto?, por estos elementos. Entonces, estos elementos los vamos a dividir primero por el 2, ¿cierto? Partimos con el número primo más pequeño, que es el 2, y empezamos a hacer las divisiones y abajo vamos colocando los resultados. Es decir, 12 dividido 2 me da 6. 18 dividido 2 me da 9. ¿Sí? Sigo con el 2 hasta que ya no pueda dividir por 2. Por ejemplo, acá el 6 se puede dividir por 2, el 9 no, pero no importa. Así que dejamos 2. El 6 dividido en 2 me da 3. Y el 9, como no me da justito, lo bajo simplemente, lo dejo abajo. Y ya me queda el 3 y el 9. El 3 y el 9 no se pueden dividir por 2, así que voy con el siguiente número primo, que es el 3. El 3 divide al 3, me cabe 1. Y el 3 divide al 9, cabe 3 veces. ¿Sí? Y una vez más repetimos hasta que todos los números queden en 1. ¿Sí? Entonces, 2 por 2 por 3 por 3 es la descomposición prima del número que ando buscando. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el número, el mínimo común múltiplo. Vamos a ir multiplicando. 2 por 2 es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 es 36. 36 es el mínimo común múltiplo. Entonces yo voy a igualar mis denominadores en el 36. ¿Sí? Entonces 36 y 36. Ahí ya igualé mis denominadores. ¿Sí? Yo quiero que la primera fracción, el 10 partido en 12, se transforme en una fracción que tenga denominador 36. Por lo tanto, me pregunto, ¿por cuánto tengo que amplificar el 12 para que me dé 36? Ese número es el 3, ¿sí? Porque 3 por 12 me da 36. Entonces, si amplifico abajo, también arriba, por el mismo número. Entonces, ¿quién va a estar arriba? Va a estar el 30, porque 10 por 3 me da 30. Hago lo mismo al otro lado. Ya, ahora, ¿por cuánto tengo que amplificar el 18 para que me dé 36? En este caso es por 2, porque 2 por 18 me da 36. Y si lo hago en el denominador, también en el numerador. Entonces me queda 2 por 5 es 30.
Entonces, ¿qué obtuvimos acá? Obtuvimos que estas dos fracciones son iguales, ¿sí? Entonces tienen el mismo valor. Se veían distintas, ¿cierto? Una parecía que era más grande que la otra, pero finalmente llegamos a la conclusión que eran iguales, ¿sí? Un detalle, aquí lo voy a escribir acá, llegamos a la conclusión que son iguales. Un detalle cuando nosotros usamos esta tabla, ya que muchas veces como ya estamos trabajando con números grandes, no sabemos por cuánto tenemos que multiplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos usar la misma tablita para resolver aquello. Entonces voy a borrar aquí un poquito, ¿sí? Por ejemplo, busco los números que multiplicados me den 12. Por ejemplo, si yo digo aquí 2 por 2 es 4 y el 4 con el 3 me da el 12, ¿cierto? 4 por 3 me da 12. Entonces, ¿quién me sobró? Me sobró el 3. El 3 es el que amplifica, ¿sí? ¿Qué pasa con el 18? ¿Ya? El 18, si yo tomo acá 3 por 3, me da 9. Y el 9, si lo multiplico por el 2, me da 18. 18. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿quién me sobró? Me sobró el 2. Entonces, por 2 multiplico al 18 para que me dé el 36. ¿Sí? Eso también se puede hacer, es bastante útil porque así no tenemos que volver a pensar las cosas, sino que usamos la misma tabla para poder amplificar. ¿Ya? Bien. Continuamos. ¿Sí? Entonces, el siguiente caso que tenemos acá es cuando tenemos más de una fracción. ¿Ya? Acá tenemos varias fracciones que queremos comparar o ordenar. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a aplicar nuevamente nuestra tabla. ¿Ya? ¿Para qué? Porque aquí ya sí que es muy indispensable trabajar con la tabla. Porque aquí si yo, por ejemplo, quisiera igualar denominadores y amplificar o igualar multiplicando, tendría que multiplicar 16 por 24 por 32. Se fijan, ya me daría un número muy, muy grande. Entonces, ya necesito buscar o trabajar con el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 16, el 24 y el 32. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, partimos con la tablita. La tablita, igual que siempre. 2 divide a todos los elementos de acá, me queda 8, 12 y 16. Vuelvo a dividir por 2 hasta que ya no pueda seguir dividiendo por 2. ¿Sí? Acá me queda 6, acá me queda 8. Vuelvo a dividir por 2 porque todavía se puede. 2, 3, 4. Sigo dividiendo por 2 hasta que ya no se pueda más. Recuerden que el 2 no lo divide, ¿sí? Así que si no lo divide justo, se va para abajo nada más. Después, el 4 dividido en 2 es 2. Una vez más me alcanza. Y el 2 dividido en 2 es 1. Me faltaría solamente dividir por 3. Y ahí está, ya todos los elementos fueron divididos. ¿Sí? Entonces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3, ya resulta el mínimo común múltiplo entre estos tres valores. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos todo esto, ustedes lo pueden hacer con calma, pero yo voy a hacer el cálculo rápidamente. 2 por 2 por 2 por 2 es 2 elevado a 5, eso es 32. ¿Ya? 32 por 3, 32 por 3 me da 96. 96 es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, yo voy a transformar todas mis fracciones a fracciones que tengan denominador 96. Se lo voy a escribir acá abajo. ¿Sí? 96 a mis tres fracciones. ¿Sí? Ya. Y tenemos que amplificar las fracciones originales para que queden en 96. ¿Sí? Entonces, la primera. Veamos, la primera es 16. 16 es 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Hasta aquí en la tablita tengo el 16. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. O sea, estos dos números
la multiplicación de ellos, 2 por 3, 6, me va a dar el 96. O sea, el primero es por 6. ¿Sí? Sigamos. Si yo quiero ahora tomar para la siguiente fracción, voy a buscar en mi tablita una forma de que multiplicando estos números me dé el 24. Si hago 2 por 3 me da 6. 6 por 2 es 12 y 12 por 2 es 24. De aquí hasta aquí en la multiplicación tengo el 24. Por tanto, lo que quedó, este 2 por 2, que es 4, ya es lo que yo tengo que amplificar. Entonces, aquí vamos a amplificar por 4. ¿Sí? Ya, y el último quedó aquí calculado. Ya, el 32, cuando lo multiplicábamos por 3 me daba 96. Por tanto, aquí vamos a amplificar por 3. ¿Sí? Ya, entonces, ahora voy a escribir acá abajo mis fracciones amplificadas y ahí voy a comparar fácilmente. Entonces, la primera es 6 por 5 son 30. La segunda es 4 por 4, 16. Y la última es 3 por 7 son 21. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ordenar mis fracciones, ¿sí? La más pequeña es la segunda, esta, ¿sí? La segunda. Entonces, si yo voy a ordenarlo de la más chica a la más grande, va a quedar 4 de 24, que es la más pequeña, ¿sí? Después, la última, la tercera, la 21 de 96, que equivale a 7 de 32, es la del medio. Y la más grande era la primera, la que decía 5 de 16. Entonces, ahí ya ordenamos de la más chica a la más grande nuestras fracciones, ¿sí? Eso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para ordenar fracciones, en resumen, es siempre igualar denominadores. ¿Cómo vamos a igualar denominadores? A través del mínimo común múltiplo. O sea, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Una vez que obtenemos el mínimo común múltiplo, amplificamos todas las fracciones que tenemos para que podamos comparar de manera habitual, ¿cierto?, en los numeradores. El numerador más pequeño y así sucesivamente, ¿sí? En caso de los números negativos es exactamente igual, la única diferencia es que vamos a razonar al revés. Vamos a colocar los números más pequeños, ¿cierto? Van a estar más cerca del 0, por tanto los más pequeños en los números negativos van a ser mayores que los otros, ¿sí? Bien, con eso estamos.